Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda Verdad y Libertad en la Sociedad de la Comunicación, organizada por la sede universitaria de la Universidad de Alicante y en Villena y el grupo Fe, Cultura y Ciencia. Como todos sabéis, durante el curso, tanto la sede como el grupo Fe, Cultura y Ciencia organizamos un ciclo de conferencias de diversas temáticas para público en general. No obstante, siempre queremos realizar alguna propuesta diferente a lo largo del curso y en esta ocasión ha sido la organización de esta mesa redonda con un tema de última actualidad. En un contexto marcado por el vertiginoso avance de las tecnologías de la información y la comunicación, la relación entre estos dos conceptos fundamentales, verdad y libertad, se vuelve más relevante que nunca y es necesario tratarlo. Verdad y libertad en la sociedad de la comunicación ha sido el lema para este curso del Secretariado Diocesano para el Diálogo entre la Fe y la Cultura. Y por este motivo, desde Villena, nos hemos querido unir a esta iniciativa con esta mesa redonda. No puedo dejar este momento para agradecer a todos los que han hecho posible esta actividad. En primer lugar, al Ayuntamiento de Villena por su apoyo a todas nuestras actividades e iniciativas y en particular a la Concejalía de Educación y Cultura y a la Casa de la Cultura y a todo su personal por hacer posible que hoy estemos aquí. Al grupo Fe, Cultura y Ciencia por su dinamismo y sus ganas de ofrecer actividades a nuestra ciudadanía. Y por supuesto por contar con la sede siempre en todas sus propuestas. Y por último a la Universidad de Alicante por su apuesta por la extensión universitaria en el territorio que permite que Villena tenga una amplia oferta formativa, cultural y de divulgación científica. Por un lado, la verdad parece estar bajo amenaza. En medio de la sobreabundancia de contenidos, las fake news, las manipulaciones mediáticas y la polarización, ¿cómo podemos garantizar que la verdad siga siendo el pilar de nuestro discurso público? ¿Cómo distinguir entre lo que es cierto y lo que no es en un océano de información muchas veces distorsionado? Por otro lado, la libertad de expresión es un derecho fundamental que sustenta nuestras democracias. Sin embargo, esta libertad puede estar en conflicto con otros principios, como la responsabilidad ética, la justicia o el respeto por la dignidad humana. ¿Dónde debemos trazar la línea entre lo que se puede decir y lo que no? En una sociedad que valora tanto la libertad como la verdad. A lo largo de esta mesa redonda discutiremos estos y otros aspectos. Sabemos que no encontraremos respuestas a todas las preguntas que surjan en esta mesa y puede que incluso abramos otras nuevas. Pero nuestro objetivo principal es crear un espacio para la reflexión y el debate y sobre todo plantear un pensamiento crítico sobre todos estos desafíos actuales. Para tratar todos estos aspectos, contamos en esta mesa con dos expertos y dos expertas en el ámbito de la comunicación, la ética y la filosofía que nos brindarán sus reflexiones sobre este tema, que no me cabe duda que les apasiona y que estoy segura que podrían estar horas conversando durante este tema. En esta mesa redonda me acompañan Carmen Sánchez Sánchez y Carlos Forteflor como periodistas y Gonzalo Traspedarme Arnaiz y Virtudes Soler Hernández como profesores de filosofía. Antes de realizar la presentación oficial de cada uno de ellos y darles la palabra, me gustaría daros las gracias públicamente por vuestra generosidad, por compartir vuestro tiempo con todos y todas nosotras. En estos días donde el tiempo se ha convertido en uno de nuestros bienes más preciados, se agradece mucho vuestra acogida y vuestra disponibilidad para preparar y llevar a cabo esta mesa redonda. Así que muchísimas gracias. Además, muchísimas gracias a todo el público asistente, que sois el motor que hace posible organizar y que tengamos ganas de seguir organizando este tipo de actividades
por vuestra respuesta, así que también muchas gracias a todos los presentes. Y ahora, sin más, voy a pasar a presentar a nuestra primera experta en la materia que hoy tratamos, que es Virtudes Soler Hernández. Es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. Ha participado en diferentes cursos y seminarios de formación sobre filosofía, sobre educación y sobre tecnologías de la información y la comunicación, impartidos por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Trabajó en el Conservatorio Municipal de Música de Villena, impartiendo las asignaturas de Estética e Historia de la Música. También trabajó en el Colegio María Auxiliadora, más conocido como Salesianos, de Villena como profesora de inglés y de religión. Actualmente es profesora de secundaria de filosofía y ha trabajado en distintos centros de la provincia. El último, el más reciente, en el Instituto de Educación Secundaria Hermanos Amorós de Villena. Bueno, Virtu, me gustaría que nos hablaras qué te transmite, qué te inspira este lema que hoy abordamos, verdad y libertad en la sociedad de la comunicación. Gracias, Esther. Buenas tardes. ¿Se me oye? Bueno, verdad, libertad, información. Parece que la relación tradicional que existe entre estos términos se está tambaleando. Hoy en día tenemos a nuestro alcance muchísima información, pero ¿es la información de la que disponemos conocimiento, nos aporta verdad? ¿La sobreinformación nos hace más sabios y por lo tanto más libres o somos más ignorantes debido a la desinformación y por lo tanto más manipulables? Me detengo y me voy a centrar en hablar sobre el primero de los términos que conforman el tema de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la verdad? Es uno de los problemas tradicionales de la historia de la filosofía. Lo primero que hay que decir es que no hay una definición unívoca de verdad, no hay una definición verdadera de la verdad. Etimológicamente, el término procede de las tres lenguas de mayor influencia de nuestra cultura. Aletheia es el término griego que significa verdad en el sentido de desvelamiento. La verdad es lo que está oculto, no manifiesto y viene a ser descubierto. Subraya la necesidad de profundizar, de ir más allá de las apariencias, por lo que supone un esfuerzo, una búsqueda. La verdad no está al alcance de la mano. La falsedad, el pseudos, sería lo contrario, el encubrimiento. A ello se le añade el sentido del término latino veritas, que proviene de verum, significa lo exacto, lo completo. El rigor en el decir, matiz que recoge nuestra palabra castellana veracidad y se opone a engaño o mentira. En hebreo, el término emunah expresa la verdad en el sentido de confianza. Es lo firme, lo digno de confianza, lo estable, lo fiel. Estos tres sentidos diferentes, descubrimiento, exactitud y confianza, están presentes y constituyen el origen del término verdad consolidado por la tradición europea. La primera definición se la debemos a Aristóteles en el siglo IV a.C., la expresó así: decir de lo que es, y de lo que no es verdadero. Decir de lo que es, y de lo que no es, es falso. La verdad es, por tanto, lo que realmente es. Esta definición se enmarca dentro de una de las diversas teorías de la verdad. Es la que llamamos la teoría de la correspondencia. La verdad clásica, la verdad aristotélica, es así la adecuación entre la realidad y el pensamiento, entre lo que es y lo que decimos.
2000 y pico años después de Aristóteles, sigue siendo la que utilizamos cotidianamente para manejarnos por el mundo y en la sociedad. Conlleva una actitud dogmática al defender que la verdad es objetiva, es absoluta, no es mutable. En el polo opuesto a esta visión está la que afirma que la verdad es relativa, que depende de las circunstancias personales, del momento social, cultural, político en el que se vive, incluso de lo que conviene en cada momento. Los pioneros en defender este relativismo epistemológico fueron los sofistas allá en la Atenas democrática del siglo V a.C., más tarde, sobre todo ya a finales del siglo XIX y el siglo XX, algunos filósofos, corrientes filosóficas, se posicionaron al lado de los sofistas. Uno de los aforismos de las sentencias de Nietzsche dice así: la verdad es la mentira más eficiente, la más útil, es decir, aquella que logra su objetivo, que es que te crean, ¿no? Y define la mentira como el arte del convencimiento. La verdad es, pues, cuestión de retórica, es lo que más convence, no tiene que ver con lo que está comprobado, con la comprobación. La verdad considera que es una construcción subjetiva y construimos verdades en relación, de ahí lo de relatio, a las circunstancias, al tiempo en el que se vive. De ahí que otra de las frases famosas de Nietzsche sea que no hay hechos, solo interpretaciones. Y estas interpretaciones no dependen de la razón, sino de la voluntad, del sentimiento. Es una adhesión emocional, no crítica o racional. Porque en función de las necesidades de cada ser humano, de cada época, se interpreta la realidad desde una u otra perspectiva. Esta idea de verdad como compañera de la voluntad, de lo emocional, más que de la razón, está a la base de los populismos y de la posverdad. Hoy en Occidente navegamos entre estas dos visiones contrapuestas. Reconocemos, como ha dicho Esther, que existe la mentira, que las fake news, las falacias transitan libremente por las redes sociales, los medios de comunicación, entre nuestros políticos. Pero decir esto presupone que existe algo que es la verdad como objetiva, como absoluta. Pero al tiempo también en Occidente, a nivel popular, defendemos que toda opinión es respetable, que cada uno tiene su verdad. Es esto un poco, ¿no?, contradictorio. Aunque este relativismo, y esto lo pongo entre paréntesis, parece que convive con cierto dogmatismo moral, me refiero a lo políticamente correcto. ¿Es relativismo o estoy siendo dogmático cuando me posiciono ante mi verdad y la tuya la considero respetable o verdadera solo si no se opone a lo que pienso? Esto es incoherente o hipócrita, me parece, ¿no? Además de quizá dogmático, ¿no? No soy tan partidario de la libertad. A veces parece que lo que hacemos es considerar que respetamos más a los demás porque nos posicionemos en que cada uno tenga su verdad, y a lo mejor estoy teniendo la posición contraria. Soy dogmático respecto a que mi verdad es inamovible, no la cuestiono, no la pongo en duda. Mi verdad, por otro lado, mi interpretación de la realidad es elegida libremente. Los hermenéuticos, una de las escuelas filosóficas, Nietzsche nos diría que sí, pero desde esta perspectiva consideran que no somos dueños de nosotros mismos, porque siempre estamos sujetos a variables que no controlamos y que condicionan nuestro pensamiento. Lo vivido, la memoria, el inconsciente, el género y sobre todo y por supuesto el lenguaje con el que interpretamos el mundo
condiciona nuestro pensamiento. Somos sujetos situados siempre en una perspectiva, lugar o momento concreto. Por lo tanto, no somos libres de interpretación. En la actualidad también podemos decir que sin darnos cuenta vivimos encadenados a las modas, a lo políticamente correcto, nos adherimos a unas ideas sino a otras, impulsados más por la pasión, ¿no? por el sentimiento que realmente como consecuencia de una reflexión crítica y comprobada de nuestras ideas. Bueno, pues yo lo dejo aquí, doy paso a mi compañero Gonzalo a ver qué nos dice. Muchas gracias. Una interesante reflexión. Ya han salido sobre la propia definición de verdad, han salido pues términos, diría ya, interesantes: verdad objetiva, no mutable, verdad relativa, mi verdad, respeto tu verdad, pero es mi verdad. Pues cuestiones que están sobre la mesa y ya decíamos que invitamos a la reflexión, y más tarde daremos paso al público para que también exprese su opinión. Ahora voy a presentar al siguiente ponente de esta mesa redonda, Gonzalo Trespaderme Arnaiz. Gonzalo es burgalés de origen, vino a vivir a Villena con su mujer Isabel, que es de aquí, villenera, y sus hijos hace 15 años. Es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Almería en el año 2010. Actualmente trabaja como profesor y director en el Instituto de Educación Secundaria Las Fuentes de nuestra ciudad. Su pasión por la docencia le hizo merecedor del primer premio nacional en el concurso para materiales educativos electrónicos del Ministerio de Educación en los años 2007 y 2009. En sus ratos libres le gusta dedicarse a la escritura. Ha publicado obras como Murió el hombre, pero no su nombre, y El vuelo del girafalte, sobre la figura del príncipe don Juan Manuel. Pues bien, Gonzalo, es tu turno para que sigas creando y formulando nuevas preguntas. No sabemos si con respuesta, pero adelante. Muchas gracias, Esther. Pues eso, fiel a la labor docente y también de aficionado a la escritura, yo voy a contar un cuento que tiene más de 2500 años. Su autor es el filósofo Platón. Para muchos, el filósofo más grande que ha habido a lo largo de toda la historia. ¿Me acerco? Sí. Vale. Considero que ese relato goza de plena actualidad para explicar la relación que existe entre la verdad y la libertad. Al principio del libro séptimo de la obra República, que es la obra cumbre de Platón, su maestro, Sócrates, le dice a Glaucón: mira, Glaucón, la mayoría de los seres humanos son como prisioneros en una caverna, ¿vale? No porque estén atados con cadenas o entre rejas, sino porque están privados de la verdad, porque son ignorantes, son ineducados, ¿vale? Eso es porque en la caverna se produce la siguiente situación. Están esos prisioneros mirando hacia adelante y en la pared se proyectan las sombras de unos objetos. ¿Qué objetos? Los que portan unas personas que tienen los prisioneros detrás y no los ven, gracias a un fuego que hay más allá. Si Platón viniera hoy aquí, diría, la situación es muy similar. Estamos mirando hacia adelante lo que nos proyectan desde ahí detrás, sin verlo. Hay una luz y hay un señor ahí que pone unas cintas o lo que quiere que veamos, ¿vale? Sobre la guerra de Ucrania o sobre qué temas de actualidad, el conflicto entre árabes e israelíes, sobre lo que está haciendo Donald Trump, sobre lo bueno o lo malo que son nuestros políticos. El problema, ya dijo Platón, es que estas personas se creen que eso que se proyecta es toda la realidad.
y van a estar así, pueden estar así perfectamente toda su vida. ¿Vale? ¿Qué pasaría si una de estas personas sale al exterior con mucho esfuerzo? Imaginaos, en la caverna le han dicho: esto que te vamos a enseñar ahora, fíjate ahí delante, es un árbol. Y elevan un objeto y se lo muestra, la silueta. O esto otro es un perro, y hasta emiten ladridos. Y la silueta les hace pensar: ya sabemos lo que es un perro. ¿Qué pasaría, decía, si salieran fuera, al exterior, con mucho trabajo? Porque, dice Platón, la cuesta es escarpada y se van a caer una y otra vez. Pues lo que pasaría es que se encontrarían con un árbol más real, ¿verdad? Con sus colores, sus formas, probablemente su olor. El perro también tendría movimiento, más movimiento, etcétera, etcétera. Se darían cuenta de que es más real. Y si aguantaran hasta el anochecer, llegarían a ver, dice Platón, las estrellas y la luna, que representan las ciencias. Se darían cuenta de que, o conocerían que el árbol tiene savia, hace la función de la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Bueno, eso se descubrió después. Y si más allá de eso llegaran al amanecer y vieran el sol, entenderían que es la causa de todo, ¿vale? El bien, junto con todas las ideas. Y ya sabrían entonces lo que es la altura, o lo que es la belleza, o lo que es la lealtad en el caso del perro, etcétera, etcétera. Hasta aquí llega la primera parte de la alegoría de la caverna. Hay una segunda parte. Sócrates le dice a Glaucón: quien haya llegado arriba, se haya liberado y haya descubierto la verdad, esa persona es la indicada para gobernar la polis. Y tiene entonces la obligación de bajar a contar al resto, para liberarles. Claro, es difícil, porque arriba va a gozar de la contemplación de la verdad, de las cosas bellas, y incluso cuando vaya abajo, su vida puede correr peligro, no le van a querer. Y cuando les empieza a decir: subid, que arriba hay otras cosas, no le van a creer. Pero, insiste Platón, esa es la obligación de quien ha conocido la verdad: bajar a compartirla con sus semejantes. ¿Vale? Bueno, pues a partir de este relato yo creo que nos podemos hacer unas cuantas preguntas, como: ¿quiénes serían esas personas que están detrás de los prisioneros portando objetos para que se crean que son la única realidad una vez que se proyectan? ¿Quiénes producen el fuego? Porque una cosa es poner los objetos y otra producir el fuego, tener el instrumento que facilita todo el proceso, ¿verdad? Si las personas que están arriba ahora contemplando las cosas como son, tienen interés por compartirlas con nosotros, contárnoslas o no, bueno, yo creo que ya es suficiente. Las dejo aquí en el aire y luego entre nosotros y entre ustedes pues intentamos responderlas. ¿Vale? Se ríe Carmen. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya he dicho que se iban a abrir nuevas cuestiones que no sé si alguno de nosotros nos habíamos planteado con anterioridad y que tampoco sabía si íbamos a encontrar la respuesta. Estos serán los deberes que nos llevaremos a casa si no nos da tiempo aquí hoy. Así que paso con Carlos Forte Flor, que es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, donde enfocó su perfil en el periodismo y la comunicación institucional. En la Universidad de Alicante desarrolló sus prácticas dentro del Departamento de Comunicación y Proyección, donde posteriormente fue becario, experiencia que sirvió para abrirle las puertas del Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Villena, inicialmente como corresponsable y posteriormente como responsable de comunicación con 3 equipos de gobierno distintos. Desde que el periódico Aquí en Villena abrió cabecera en nuestra ciudad hace 3 años y medio, es colaborador en la sección de actualidad política. Desde hace más de 3 años
Forma parte del Departamento de Comunidad y Marketing de Inescop, Centro Tecnológico del Calzado de Redic, en la Comunidad Valenciana, afincado en Elda. Allí se ha especializado en la difusión de I+D tecnológica para el apoyo a empresas del sector calzado. Ahora nos cambiamos de lado de la mesa, nos movemos al mundo del periodismo y la comunicación y, Carlos, me gustaría conocer tu opinión sobre este tema o tus preguntas al aire. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Bueno, yo cambiando un poquito y después de haber escuchado todo lo bueno que nos han contado Virtu y Gonzalo, me gustaría poner un poquito el foco en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación y la agenda setting. ¿Qué es la agenda setting? Bueno, la agenda setting es una teoría de la comunicación en la que los medios no dicen a las personas lo que tenemos que pensar, pero sí sobre lo que tenemos que pensar, ¿no? Es el menú del día, vamos a decir. Por verlo un poquito más claro, el informativo de cualquier televisión, en cualquier canal que veáis, que puede contener 20 noticias, 15, 25. Esas 25 noticias, como decía mi compañero Gonzalo, no es toda la realidad, desde luego. Esas 25 podrían ser otras 25 totalmente distintas. Ese es el menú del día que alguien ha elaborado, ha considerado que es lo más importante que debemos conocer y nos lo sirven con una línea editorial, con una forma de comunicar y con las características propias de cada medio. ¿Qué ocurre? Que la agenda setting al final condiciona mucho la opinión de la población, porque al final de lo que no se habla no existe. Al final, si no te cuentan algo, pues es muy complicado que tú lo sepas, porque supongo que todos alguna vez os habéis planteado, al final lo que conocemos más allá de nuestras fronteras locales, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestros amigos, amigas y demás, es lo que nos cuentan los medios. O sea, así de simple y así de crudo. Y al final en nuestro país, si te pones a analizar quién puede realizar esta agenda setting, los dedos de una mano no sobran. Al final tenemos Grupo Prisa, A3 Media, Mediaset, Vocento y Unidad Editorial, todos ellos con televisiones, con radios, con prensa escrita, prensa digital, pero al final la información que cualquier español o española en cadenas generalistas, en medios generalistas, en radios abiertas y públicas tiene acceso, está en manos de muy poquita gente, por lo que es un poder muy, muy importante. Le apodaban el cuarto poder. El problema de este cuarto poder es que desde hace unas décadas, pero sobre todo desde la última década, los últimos 10 años, ha irrumpido con fuerza probablemente el elemento más potente de comunicación en la historia de la humanidad. Antes hablábamos de Platón, que sigue estando de actualidad 1500 años después, pero ¿qué ocurre con las redes sociales? Las redes sociales, que inicialmente eran perfiles particulares, donde poder almacenar tus fotos, compartirlas con tus amigos, con tu gente cercana. ¿Qué ocurre? Al ver la capacidad de alcance que tienen y la penetración que han tenido en la sociedad, pues ahora ya no solo seguimos a nuestro amigo Pepito Pérez y a nuestra amiga María García, ¿no? Seguimos a empresas, seguimos a colectivos, seguimos a asociaciones, seguimos a grupos políticos con su ideología y lógicamente, con su libertad para poder publicar y opinar, que este es un tema del que podemos hablar largo y tendido, porque la información y la opinión, cada vez la línea se diluye tanto que es muy complicado, muy complicado. Al final,
sobre todo las nuevas generaciones, pero cada vez todos y todas, nos informamos a través de redes sociales. Claro, ¿qué ocurre? Que se da lugar a una situación que es totalmente real, como es la posverdad. Bueno, ¿qué es la posverdad? Bueno, la posverdad es la difusión de información parcial, manipulada o falsa. La posverdad entre nosotros, ahora que no nos ve nadie, es mentira. Si de una realidad de 100 tú me cuentas 10, me estás contando una mentira. Una verdad a medias no deja de ser una mentira intencionada. Y cada uno coge la parte que que más refuerza su forma de ser, su ideología, sus valores, sus principios, cómo le han educado, su cultura. Y claro, ¿qué ocurre con esta posverdad? Que se trata de una verdad a la carta. Bueno, si hace, los más mayores lo sabréis, hace no tantos años, tan solo había un canal de comunicación, una televisión, no un canal de comunicación, una televisión en nuestro país. Si tú al final querías ver el telediario, lo seguías en la 1. A continuación llegó la 2 y luego abrieron la autonómica, abrieron carreras generalistas y se fue ampliando. ¿Qué ocurre con la llegada de las redes sociales? Que esto se multiplica por 1000 o por 1 millón o por... Nadie sabe hasta dónde llega el alcance. ¿Qué ocurre? Los medios generalistas cada año reducen, o mejor dicho, la población, que somos nosotros, somos los que consumimos, la población cada año reducimos nuestros minutos de exposición con medios tradicionales en detrimento de estos nuevos actores que han llegado para quedarse, que son las redes sociales. Claro, los medios de comunicación, no hace falta que os vuelva a recordar quiénes los manejan, esto también lo saben, por supuesto, lo saben. ¿Qué hacen? Que esta agenda setting, este menú del día, que consideran que es lo que la población debe percibir en cada momento, venga influenciado por las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que las redes sociales funcionan por algoritmos, unos procesos matemáticos muy complejos, que premian la polémica, premian la emocionalidad y premian el sensacionalismo. Luego, si los medios tradicionales caen en esta trampa, en esta tendencia, de querer imitar o sacar a colación temas que las redes sociales han puesto en el candelero, lo que estamos al final es cada vez más desinformados. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, pues que al final se pierde credibilidad en los medios de comunicación tradicionales. La sociedad recibe un nivel de estímulos y de información que no es procesable, que al final produce un rechazo. Nuestra mente recibimos tantísimos estímulos, tantísimas noticias, tantísimos anuncios, que digamos que rechazamos cada vez. Escuchan más la frase, no, es que a mí esto no me interesa, no te interesa la política, no te interesa qué va a ocurrir en tu país, o qué va a ocurrir en tu ciudad, o qué va a ocurrir en tu comunidad autónoma, o si, no sé, qué van a hacer con tus impuestos, qué va a mejorar tu vida, no te interesa. ¿Esto qué está ocurriendo? ¿Cuál es el peligro de esto? Pues que al final algo tan importante como la democracia hace que se tambalee, hace que figuras con un discurso, populista, facilón, que sigue esta tendencia de las redes sociales de difundir lo que vende, difundir lo atractivo, ganan importancia, relevancia por encima de la verdad más pura. ¿Qué le ocurre a la mentira? La mentira al final tiene los ojos verdes y usa Chanel. La mentira es muy atractiva. La mentira al final despierta interés, despierta morbo, despierta algo en nuestro interior
que la verdad no consigue alcanzar. De hecho, hay algunos experimentos sociales que trataron de hacer un periódico solo con noticias buenas. Cuando todavía los periódicos salían diariamente en papel, una semana duró este periódico. Una semana de edición duró. O sea, nos gusta el morbo, nos gusta el drama, nos gusta la tragedia y en esta sociedad cada vez más compleja, con una verdad a la carta, debemos tener mucho cuidado con qué creemos y andar con mucho ojo, porque si no caemos en el error facilón de solo consumir lo que nos hace sentir bien, las verdades que cuadran con nosotros, y rechazar otras que no son menos ciertas o que no son menos verdades que nuestras medias verdades. Y como al final la mejor forma de aprender es con ejemplos, bueno, pues voy a pedir a todos y a todas que cojáis vuestro teléfono móvil, que supongo que casi todos tendréis un teléfono móvil a vuestra mano. Esto no está preparado, yo no sé lo que va a salir, pero quiero que en vuestro navegador pongáis el país y luego el mundo, que nadie se enfade. Poned, por ejemplo, el país, vamos a ver, aquí lo tengo, el país, actualizamos las noticias. ¿Vale? Bueno, por comprobar un poquito esto de esta verdad a la carta. La primera noticia que me aparece: el gobierno y Junts pactan desbloquear la subida de las pensiones y el escudo social. Todos saben. La coalición tramitará la iniciativa de Puigdemont sobre la cuestión de confianza con otra redacción, pero el presidente no se someterá a ella. ¿Vale? Si nos vamos al otro gran medio de comunicación, uno de ellos, como es El Mundo, vamos a ver qué nos cuenta El Mundo. Bueno, pues el primer titular, a ver si esto carga, el primer titular que me aparece aquí es: Sánchez cede ante Junts. Acepta debatir si se somete a la cuestión de confianza para aprobar su decreto social. Bueno, como veis, un ejemplo muy claro. Tendríamos muchísimos más. Si nos vamos al tema de Gaza, sería igual, o a la guerra de Ucrania, o al nuevo presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. ¿Qué es a dónde quiero llegar con esto? Pues que, al igual que para mantener una dieta saludable es bueno, según los nutricionistas, comer un poquito de todo, para mantener nuestra mente saludable, también es muy recomendable consumir un poquito de todo y no creerse nada a pie juntillas. Hemos abierto la caja melón de los medios de comunicación, las redes sociales. Hablaba Carlos, el cuarto poder de los medios de comunicación. No sé si está desbancado por las redes sociales, y ahora las redes sociales son ese cuarto poder. Así que, pero bueno, el quinto es el quinto. Me apunta Carmen. Ahora me gustaría presentaros a Carmen Sánchez, que será la última persona en intervenir en este primer turno. Es licenciada en periodismo, ha ejercido la profesión en el medio radiofónico durante más de 20 años y ahora está en el desarrollo de un nuevo proyecto más personal: conjugar la educación con la comunicación, algo que en estos tiempos parece que adolezca de importancia. De ahí el trabajo a través de talleres para niños de creatividad y podcast, o formaciones en habilidades de la comunicación para instituciones, emprendedores y empresariado. Además, actualmente es responsable del Departamento de Comunicación en la empresa Prevent Vital, y la podéis escuchar todas las semanas en la columna sonora, en el periódico Portada Info, un espacio que invita a la reflexión y que no dura más de 5 minutos. Así que os animamos también a escuchar esta portada, esta columna sonora. Carmen, ahora es tu turno de dar luz a todas estas cosas que se han planteado en la mesa, abrir otro nuevo debate. Bueno, pues es lo que pasa, que cuando eres la última puedes hacer dos cosas.
o está todo dicho y nos vamos, o como bien decías, intentamos llevar el diálogo, la conversación, pues hacia algún ámbito que yo creo que también es importante, tiene que ver mucho con la verdad y la libertad en la sociedad de la comunicación, y es el tú a tú, la comunicación más cercana que tenemos, y con algo que ha nombrado Carlos, como son las redes sociales, que lo habéis nombrado vosotros. Antes de empezar, sí que me gustaría, en nombre de los cuatro, agradecer a la sede, agradecer también al Secretariado Diocesano, agradecer al Grupo de Fe, Cultura y Ciencia el hecho de que hayáis contado con nosotros, y así lo dejamos para el final. Soy la última y miren, es lo que me llevo, el agradecimiento por parte de mis compañeros y hacia todos ustedes también por estar aquí. Yo cuando empezamos con esto de la mesa redonda, lo primero que dije es que yo le hubiera cambiado el nombre, porque verdad y libertad en la sociedad de la comunicación me parece que estamos utilizando palabras muy huesudas como verdad, libertad, comunicación. Y en esta sociedad de la comunicación, que creo que para nada es la sociedad de la comunicación, pues hablar de una forma así tan valiente de estos conceptos, pues me parecía un poco atrevido. Y para ello, pues para no repetirme, sí que me gustaría hacer hincapié en la sociedad de la comunicación, en la era de la comunicación, como se denomina. Digo que para mí no es para nada esto, puesto que de tanta comunicación, de tantas plataformas para dialogar, para comunicar, lejos de comunicar, lo que hacemos es desinformarnos, y en muchas ocasiones yo creo que ya no solo es que llegamos a confundirnos, es que directamente pasamos de lo que es la información y nos quedamos con otras cosas mucho más banales. Entonces, mi intervención va a ir referida a la comunicación más cercana. No tiene que ver con los medios de comunicación, que ya lo ha desglosado mi compañero Carlos Fortí, creo que ha sido bastante claro. Tampoco desde un nivel filosófico, como han hecho mis compañeros, aunque me reía anteriormente con Gonzalo, porque decía que era un cuento, pero parecía lo que estamos viendo todos los días. Y con virtud, porque también ha tenido muchos insights, como se dice ahora en marketing, pues que creo que interesantes para desarrollar. Bueno, pues si me permiten, comenzamos hablando de la mutación del lenguaje. Digo la mutación del lenguaje porque yo no sé ustedes, pero en pocas ocasiones suelo ver, hablamos de redes sociales, hablamos del aparato más cercano que hoy en día tenemos como un apéndice de nuestro cuerpo, y que parece que si nos lo dejamos en algún lado, algo va a pasar ese día malo. Bueno, pues, ¿ustedes escriben realmente con todas las palabras? Cuando lanzan un mensaje, cuando lo reciben, cuando están leyendo algo. Digo esto porque últimamente son frases llenas de emoticonos, que los emoticonos son los dibujitos, eso que la carita sonriente, que ahora te hago así, es que estoy de acuerdo. Y bueno, esto tiene su significado, pero yo echo de menos las palabras. Echo de menos mucho las palabras. Decíamos que el habla ahora se escribe. ¿Y en qué mal momento? Porque no sé qué mensaje recibirán ustedes. Pero empezamos con la economización del lenguaje. La economización del lenguaje, esto en periodismo lo hemos estudiado muchísimo, porque uno no puede desarrollar todo lo que quiera en todo el espacio que quiera. Todo lo contrario, tiene que ser conciso, breve, tiene que ser claro, y con lo cual, pues esto de economizar las palabras o economizar el lenguaje, nosotros lo sabemos de sobra. Pero yo creo que esa disminución de vocabulario está llegando a niveles pues insospechados, exacerbados. Miren, no tenemos espacio suficiente para escribir un mensaje y da igual, lo seguimos escribiendo. Porque directamente lo abreviamos con una P y una Q. ¿Que queremos meter también? Pues metemos una T, una M y una B. Y la otra persona la entiende, o por lo menos intuimos que lo entiende. Y hace ya tiempo, porque claro, esto ya viene de hace mucho tiempo, a mí me escribieron una cosa y me quedé pensando, ¿qué me está diciendo? Porque me escribieron XO, XO, XOXO, algo así.
Y yo digo, no sé, digo esto. ¿Saben lo que era? Besos. Porque la X hacía como la boca cuando uno da un beso. Y bueno, y si lo leen XO, vamos a otra palabra parecida en el castellano. Pero bueno, era besos. Para que todos los que lo sepan, eso es besos. Bueno, pues resulta que ahora hay redes sociales que sí que nos dejan escribir. ¿Y qué hacemos? Escribir igual de mal. Seguimos abreviando las palabras, por ejemplo. Y hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que me llama mucho la atención de forma continua, y es la gran cantidad de faltas de ortografía que tiene la gente. Y es que le da igual. Y hay correctores de texto que, bueno, eso tienes que ir a por ellos, pero, ostras, es que es una sensación de expresarnos, de escribir como pensamos sin ir más allá, simplemente porque queremos o ser los primeros, o quejarnos, y nos da igual el proceso, pero no nos da igual el resultado. O sea, somos gandules, perezosos, y no vemos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero mira, he sido el primero en contestar. El 1 de febrero del año 2020, la RAE alertó el mal uso del lenguaje en redes sociales. Estamos en 2025. Han pasado 5 años. De por medio de la pandemia, que ha favorecido el uso de plataformas y redes sociales, yo creo que nada ha hecho cambiar nuestro uso del lenguaje. Y si bien pongo de relevancia la mutación del lenguaje en todo esto lo hablo por la sociedad de la comunicación, de la información, la mutación del ser humano. ¿Ustedes ven que cambia su actitud con esto de las redes sociales? No obviamos que existan, que funcionan, que pueden comunicar, y lo entrecomillo porque esto puede ser refutable, pero ¿cuántas veces se ha generado un conflicto, un malentendido? Se ha abierto un debate donde no lo había y han acabado pidiendo perdón, enervándose por la falta de respeto que otros muestran, o directamente saliéndose del grupo porque no aguantan más. Y lo que es peor es que hayan tenido ganas de salirse del grupo y no lo hayan hecho. ¿No tienen la sensación que siempre hay alguien con la mecha encendida? Cuando hablamos de comunicación, de redes sociales, ¿no les sorprende que haya tan poca empatía, tanta irascibilidad y nulo respeto? Que dicen, son valores que deberían acompañar al ser humano siempre. Siempre. Ni siquiera tiene cabida al ponerlos en duda, por lo menos por mi parte. Así que en esta era de la desinformación hay que hablar de verdad y libertad. No me digan si no es complicado. Me parecen conceptos muy interesantes, verdad y libertad, y los veo a veces complementarios y otras veces antagónicos. Y de esto ha comentado Virtu anteriormente el porqué. En la Biblia se cita, la verdad os hará libres. Y creo que nos hace libres la educación, el conocimiento, pero llegado a este momento de la era de la comunicación, digo, la verdad nos hará libres. ¿Qué verdad? ¿La mía? ¿La tuya? ¿Nos conformamos con que solo haya una? Esto de las opiniones que han dicho, ¿todas las opiniones son respetables? ¿De verdad? Así que mi propuesta ha sido, voy a cambiar el título de la conferencia. Y lo voy a cambiar dependiendo de la red social en la que nos encontremos. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen Facebook? Que levanten la mano. Bueno, la mayoría. ¿Saben por qué tenemos Facebook, no? Porque ya estamos sobrepasando una edad. Porque las nuevas generaciones no lo usan. De hecho, yo creo que nadie se lo descarga ya. Bueno, pues en Facebook podríamos titular esta conferencia Descubriendo la verdad y la libertad en la era de la comunicación. Y bueno, pues como tenemos una edad ya donde somos personas serias, pues aparecería con el mismo cartel con el que se ha anunciado esta charla, esta mesa redonda. Si nos fuéramos a Instagram, empezaríamos con un emoticono estrellita y pondría verdad y libertad. ¿Cómo afectan en tu estilo de vida? Emoticono estrellita.
y bajo un hashtag que dijera comunicación actual, que se ve que estamos hablando de la comunicación. Pues esta red es para jóvenes, es para influencers y por supuesto los dedos de la imagen que se ha utilizado para ilustrar la mesa redonda no irían así, irían como así, ¿no? Claro, aquí la imagen es lo que vende. Si estuviéramos en X, que es lo que antiguamente era Twitter, pues podríamos titularlo Verdad y libertad, claves en la era de la comunicación. Y la imagen, discúlpenme, pero voy a usar una de políticos. Pedro Sánchez y Carlos Mazón, por ejemplo, mirándose cara a cara, así desafiándose el uno al otro. Es una red más utilizada por periodistas, por políticos, profesionales. Particularmente no la uso, pero ya saben que con esto de la hiperconexión, pues todo te llega. LinkedIn. Titular. Verdad y libertad en la era de la comunicación. Implicaciones y oportunidades para profesionales. Y acabaría diciendo, ¿y tú? ¿Opinas lo mismo? ¿Estás de acuerdo? Está más usada, más pensada para el desarrollo empresarial y un público un tanto más profesionalizado. TikTok. ¿Alguien tiene TikTok? ¿Sí? Bueno, pues el título de esta mesa redonda, pues pondríamos Impactos con la lengua. Estamos hablando de comunicación, ¿no? Puede ser la lengua del lenguaje, no puede ser que yo le vea que te voy a pegar con la lengua, no. Impactos con la lengua. Y emoticonos y muchas estrellitas, que no se nos olviden. Un vídeo corto, con música, donde dos jóvenes pues podían estar haciendo el gamba, por ejemplo, hablando sin decir algo así como ah, y otro ah. Bueno. Y por último llegamos a YouTube, que es de vídeo. El titular sería Verdad y libertad en la era de la comunicación. Un análisis profundo. Sería un vídeo donde me podrían ver a mí perfectamente contándoles todo esto que les acabo de decir y les diría al final, si le han gustado, denme un like y suscríbanse al canal de Encuentros de Fe, Cultura y Ciencia. Bien, en cuanto a redes sociales, hay muchas más, ¿eh? Yo les he hablado de estas que son las que más conozco y eso que algunas ni las utilizo, pero tienen Pinterest, tienen Snapchat, tienen Nextdoor, que fomentan el comercio de proximidad, tienen, por ejemplo, Supernova, que un gran porcentaje de su publicidad lo destinan a causas sociales, que no me parece nada mal esta idea. Las he enumerado, pero las desconozco. Y a lo que quiero llegar es que si estamos en esto de las redes sociales y ustedes reciben estos titulares, como bien ha destacado mi compañero Carlos antes con los medios de comunicación, ¿ustedes creen que el contenido sería fiel? ¿Lo asumirían como verdad? ¿Lo asumirían como algo en lo que fiarse? Yo creo que depende. Y en todo esto de las múltiples plataformas para comunicarnos, la libertad de expresión, y me refiero a la libertad en mayúsculas, ¿debería estar controlada? ¿Debería estar limitada para opinar sobre la verdad o sobre lo que creemos que es nuestra verdad? ¿La libertad tiene límites? Cicerón decía que la verdad se corrompe, tanto con la mentira como con el silencio. Así que yo me callo ya y que pase el siguiente. Gracias, Carmen. Ha sido la última, pero vamos, la próxima vez que planteemos una actividad preguntaremos en todas las redes sociales el mejor título, igual para llegar a toda la ciudadanía y a todo el público. Bueno, pues ahora pasamos a una segunda parte de esta mesa redonda y me gustaría lanzaros algunas preguntas de temas que se han planteado o no, y también me gustaría pues, que si surge ese debate o estas respuestas entre nosotros, los aquí presentes, pues os doy pues, paso a participar cuando vosotros y vosotras queráis. Por ejemplo, Virtud, Carlos en su intervención ha hablado sobre el tema de posverdad y me gustaría saber en tu opinión si estamos abocados a no fiarnos de nada y cómo vencer a esa posverdad. Bueno, pues yo creo que en parte es responsabilidad de... ¿Se me oye? Que todos tenemos
parte de culpa o somos responsables, ¿no?, de que exista la posverdad, porque nos es mucho más cómodo, más satisfactorio aceptar, escuchar las noticias, las cadenas, los medios de comunicación que más están en concordancia con lo que pensamos, con nuestras ideas. Entonces, la posverdad, podríamos superarla si desarrollamos el sentido crítico. El sentido crítico supone indagar, como significaba para desvelar la verdad, ¿no?, como dirían los griegos. Supone indagar, poner en duda las propias creencias, estar dispuestos a escuchar y a escuchar opiniones contrarias a las nuestras, es decir, tener esa actitud humilde de poner en duda lo que pensamos, o por lo menos no asumir y no adherirnos enseguida a lo que más me conviene o más se acerca a lo que pienso. Desde luego, esta actitud de búsqueda, de poner en duda, de estar dispuesto a escuchar, pero a escuchar de verdad, poniendo sin prejuicios, ¿no?, es mucho más difícil, menos satisfactorio que escuchar solo aquellos medios que son más afines a nosotros. Por eso digo que en parte saldríamos de la posverdad si no asumiéramos como verdaderas informaciones que son falsas. Depende en parte de nosotros, por supuesto. Y luego, por otro lado, pues también confiar, no nos queda más remedio que confiar, porque no lo conocemos todo, en los expertos, pero en los expertos de verdad. Y a lo mejor los periodistas hoy en día podrían ser uno de esos expertos, porque conocen los medios de comunicación, porque tienen acceso a información que la persona de a pie quizá no la tenga, los que podrían tomar la función de ese prisionero que es desencadenado y que sale al exterior de la caverna de Platón y descubre la verdad. Pues quizá los periodistas podrían ser uno de estos expertos, autoridades intelectuales, por lo menos en algunos temas como el de la comunicación, la política, etcétera, que nos aporten la verdad, si esta existe, si no estamos siempre situados, si queramos o no, los hechos nos escapan en parte a la interpretación. Bueno, no sé si me he liado, si se me ha entendido. A mí me gustaría comentar una cosa de lo que has dicho. Sí. Estoy de acuerdo contigo que los periodistas a veces tienen que estar más informados de lo que están, pero en una sociedad tan sumamente polarizada como la nuestra, da igual, yo creo, y desde el punto de vista de una periodista, ojo, que no puedo ser imparcial, ¿quién se creería, si trabajo en el medio X, que lo que te estoy contando es verdad? Por mucho que yo esté sumamente formada, por mucho que yo haya conseguido un aprendizaje sobre esta temática X, yo creo que incluso al público, a los lectores, a los oyentes, ya directamente por el medio en el que está trabajando, ya le estamos tachando. Pero bueno, ahora viene el otro. Si no trabajo en un medio de comunicación que tenga cierto prestigio, ¿dónde va el colmo a este que me está contando? Porque si no estaría trabajando en uno de los grandes medios de comunicación. Es difícil, pero es complicado. La solución sería escuchar el medio famoso, el que ideológicamente está en el otro polo, escuchar al medio pequeñito, quizá, la verdad objetiva absoluta nunca la vayamos a descubrir, pero sí que vamos a poder contrastar y quizá terminemos quedándonos con lo más coherente, más que lo más conveniente o lo que más me convence, quizá término medio, ¿no?, que diría Aristóteles, pues lo que sea más coherente, lo menos extremo. Bien, al respecto de eso, al final la verdad es muy compleja, pero sí que es cierto que si tú quieres
conocer lo más cercano posible a la verdad, debes trazar una línea intermedia entre una posición y otra. A ver, volviendo a los ejemplos como antes, si tú escuchas una discusión entre una pareja de amigos tuyos, escuchas a tu amigo, es que tal, y se posiciona aquí. Escuchas a tu amiga, que es su pareja, y se pone aquí. Y seguramente después de escuchar a ambos, seguramente, por en medio, saldría una valoración que debe hacer una persona propia, que sería lo más cercano a la verdad que podría existir. El término medio, muy bien comentaba. Creo que eso es lo que deberíamos intentar hacer también a la hora de informarnos. O sea que claro, el término de informar es que se ha corrompido con entretenimiento, con opinión, se ha tergiversado todo tanto que tú al final ves un programa de televisión y muy probablemente haya más colaboradores, que al final son personas que tienen cierta relevancia por otras cosas que no son por el periodismo, por los deportistas o políticos o artistas o youtubers que han cogido un éxito y los sientan en la mesa a opinar de lo que sea. Cada día de la semana les tocará opinar de una cosa y de todo se supone que saben. Entonces, al final, lo que tenemos es que hacer un trabajo propio de intentar filtrar, de que no todo, de no creernos todo, sino coger agua de distintos cubos y poner un filtro, intentar ser objetivo y esa agua que destile, pues decir, bueno, es lo más parecido que puede ser a esto, pero tampoco lo voy a adoptar como un dogma de fe porque eso no existe. No, claro, esa actitud de estar siempre, de no tomarlo, ¿no?, como la verdad absoluta, a no ser que esté comprobado al 100%, como 2 y 2 son 4, por decirlo así, ¿no? Estar siempre abiertos a la duda, ¿no?, a cuestionar. Bueno, para continuar, Gonzalo nos contaba antes el cuento de la caverna de Platón. Carmen decía que ese cuento lo podíamos trasladar a la actualidad. Pues, ¿cómo consideras que estamos más cerca de la verdad en la sociedad de la información actualmente comparada con las sociedades del pasado? Antes no he dicho que si Platón, en lugar de venir aquí, a esta sala, viniera a nuestras casas, pero creo que lo habéis intuido, ¿no? Diría, sigue pasando lo mismo. Las pantallas que tenéis aquí en el salón de estar son más pequeñas, ¿no?, la de la tele, la del ordenador, la de los móviles, pero el hecho es igual. Hay unas personas que os dan estos contenidos, que ya han mencionado mis compañeros, para que creáis que eso es toda la verdad. A ver, ¿cómo estamos de cerca de la verdad? Platón decía, en la época de Platón, la esperanza de vida eran unos 35 años. Él vivió 81, rompió todos los récords, vamos. Y decía que hay que dedicar 50 años de los de entonces, ¿verdad?, a educarse, a conocer, a investigar. Entonces, eso, el camino ese de ascensión, la salida de la cueva no se hace de un día para otro. Hay que dedicarle mucho tiempo, toda una vida. Y solo al final has llegado y lo único que te queda es decir, mirad, que yo ya he llegado, he visto esto, que sepáis que existe, os voy a contar un poco para que os animéis a buscarlo vosotros. ¿Estamos hoy más cerca que en el pasado? Era la pregunta también, Esther. Yo creo que hoy tenemos más instrumentos. Estos medios, son las redes sociales, televisión, internet, etc., son unos instrumentos muy potentes que podrían ayudarnos. Se idearon en parte para eso, ¿no? Redes sociales para tejer más eso, nuestras interactuaciones con las personas que igual no tenemos más cerca, para tomar un café, salir a dar una vuelta, etcétera, etcétera. El problema es el que ya hemos comentado, que los están utilizando unas personas que en tiempo de Platón, lo digo ya, eran los sofistas, de los que también ha hablado Milton,
con otros intereses, ¿vale? Estamos más cerca, entonces, estamos más cómodas en nuestras casas. Conectados, que se dice. Conectados, que se dice estamos ahora. hiperconectados, pero ¿hiperconectados a qué? Decía... Ay, se me va a olvidar ahora, este filósofo, el de la vida líquida, Philip Bauman, que las redes sociales, en una de sus últimas entrevistas antes de morir, crean una sociedad, o sea, una situación ficticia. Yo creo que tengo muchos amigos, pero lo único que tengo son personas que quieren oír lo que yo les cuento, ¿vale? Esas redes se tejen con arreglo a intereses que se comparten, pero poco más. Son líquidas también, se desvanecen, van cambiando, etcétera, etcétera. No sé, podríamos continuar y seguir mucho aportando sobre esto, pero bueno, vamos a continuar y así en breve dejamos paso al público, que me imagino que igual también quiere aportar, preguntar o comentar. Antes, Carlos, en tu intervención has terminado mostrando o leyendo dos titulares de dos periódicos digitales. Todos sabemos que pues, los medios de comunicación utilizan titulares pues, llamativos, que apelan a las emociones, a la curiosidad, para que cliquemos en la noticia. Esta es una estrategia, tengo que decir que desconocía que existía un término para anunciar a este uso de estos titulares que nos llaman la atención. Clickbait, no sé si lo pronuncio de manera correcta. ¿Qué consecuencias tiene el uso de esta estrategia en estos medios digitales? Bueno, a ver, el uso del clickbait, el problema es el abuso, no es el abuso. Quiero decir, que emplear figuras retóricas a la hora de titular, a la hora de hacer algo más atractivo, incluso utilizar adjetivos que son un poquito la salsa del lenguaje, lo que aporta color, lo que aporta textura, pues es algo lógico. A la hora de comunicar tienes que utilizar adjetivos, tienes que poner calificativos a las cosas. El problema es cuando lo más importante no es lo que se dice, sino el clicar. El clickbait, lo que lo ha explicado muy bien Esther, el clickbait al final en los medios digitales, en cualquier periódico, seguro que todos y todas lo habéis visto, existen noticias que, bueno, ponen un cartelito de día patrocinado o algo así, que pone un titular totalmente descontextualizado o una imagen que nada tiene que ver con la noticia. No creerás lo que le ocurrió a Iñaki Gabilondo tras su intervención. Che, ¿qué le ocurrió? Cuando clicas, nada tiene que ver. O sea, la imagen seguramente la han generado por IA, hablan de la intervención como si fuera una operación a corazón abierto y se trataba de una intervención que hizo en su programa de radio del martes, y es porque se coló una mosca en el plató y se le paró en la frente y fue el chiste de la... Quiero decirte, el problema de eso es que, claro, todo está cambiando, todo está evolucionando a una velocidad vertiginosa. Claro, antiguamente los medios de comunicación vivían como ahora de la publicidad. ¿Qué ocurría? A las 8 de la mañana el periódico de turno estaba en el kiosco y en arreglo a los periódicos que había vendido de la tirada anterior, al día siguiente o al mes siguiente le podía decir a sus anunciantes: es que estoy vendiendo, no sé, 500.000 ejemplares en este país. Es que estoy vendiendo cada día, estoy haciendo una tirada de 200.000 ejemplares que sabes que van a tener el periódico en su casa. ¿Qué ocurre con los medios digitales? Creemos que todo lo digital debe ser gratis. Si no, ¿cómo voy a pagar por algo que no puedo tocar, palpar, coger, utilizar para encender el fuego el domingo?
no voy a pagar por acceder al periódico. Claro, los medios tienen que evolucionar también en sus formas de publicidad y esto ha llegado a temas como el clickbait, que al final el problema es que lo que generan es una desinformación y que cuando has abierto 20 noticias de este tipo que no te han dicho nada, que no tiene nada que ver el titular que te ponen o la imagen que aparece en la portada o con lo que realmente te cuentan, pierdes credibilidad en ese medio de comunicación y por lo tanto es la pescadilla que se muerde la cola. Al final puedes obtener unas tasas de engagement, unas tasas de alcance, unos clics. Mi noticia la han clicado 400.000 personas. Los datos son potentes para tú vender a tu anunciante, pero a la larga, después de 3 años, tu público se ha terminado yendo porque tu medio ha perdido calidad en pro del marketing o de la venta rápida o del clic. Entonces me parece algo peligroso y que de verdad, si lo veis, porque lo vais a ver en cualquier página que abráis, no utilizarlo, porque la única forma que tenemos de protegernos de eso es ignorándolo, ¿vale? Que se inventen otro. Sí, la verdad que estaba pensando mientras que estabas diciendo de pan para hoy, hombre para mañana, porque al final podemos caer 1, 2, 3 veces, pero pues a la que hace 3 ya decimos no, ya no nos interesa y nos vamos, pero me imagino que lo que cuentan es el día a día y ellos lo que les interesa. Y con Carmen hemos dicho que ahora estabas combinando educación, comunicación. Ya hemos dicho que aquí el público que estamos aquí hoy tenemos una cierta edad, pero no es desconocido para todos y todas nosotros decir que la juventud ya no era lo que era, que han cambiado mucho los valores o no los tienen y pues carecen de esa inquietud, todo es lo material, la inmediatez, pues en las redes sociales. ¿Dónde vamos a llegar, Carmen, según tu opinión, ahora que igual estás en ese rozando, acercándote a ese público más joven? Y la pregunta quizá es, ¿qué podemos hacer nosotros para que esos jóvenes quizá los podamos reconducir? Pues, ¿qué podemos hacer? Armarnos de paciencia. Armarnos de paciencia y ponernos manos a la obra, porque yo creo que tenemos por delante un trabajo arduo y además complicado, pero por todo esto que se está comentando. Lo del clickbait, estamos hablando de adultos, entre comillas, adultos, jóvenes, pero que al final nuestros hijos nos están viendo. Y que cuando has dicho tú a la tercera ya no te crees nada. Bueno, eso espero. Yo también. Porque también ¿sabes eso que ha pasado? Que digo, pues el otro día, ¿sabes? Yo, ¿tú qué lees? Claro, pero te atrapa. O sea, si tú sigues con eso, al final te atrapa. Entonces, creo que a nivel educativo, por ejemplo, con los más jóvenes, que yo sí que veo una pérdida de valores. Bueno, y ellos son profesores y ellos podrán decir si en su época el profesor tenía la autoridad que tiene ahora, por ejemplo. Es otra. Claro, las épocas son otras y todo cambia. Pero a lo que me refiero que el maestro siempre ha sido, o el profesor, alguien que tenía autoridad. A veces la ha tenido demasiado. Yo no digo que sea todo igual que antes o que ahora, pero contestar a un profesor, ¿y por qué no? Y a ver, o con la falta de respeto con la que se contesta. No sé, a ver, y no quiero, por supuesto, no quiero generalizar, que de todo hay, afortunadamente, pero sí que es verdad que me hace gracia cuando me dicen, ¿qué hijo más educado tienes? Bueno, mi hijo. Y yo digo, bueno, todos intentamos en casa hacerlo, ¿no? Es que en casa se ha portado súper bien, se lo ha comido todo, ayuda a no sé quién, Pues a mí también me educaron un poco así. Y luego dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues que se están dejando llevar
por lo quiero ya, lo quiero ahora, porque eso lo tienen, lo encuentran y les da igual la verdad o la libertad. Están en la era de la comunicación, lo tienen todo a su alcance. Sale una cosa nueva hoy, otra nueva mañana y lo quiero ya. Lo que sí te podemos decir, Carmen, es que, claro, nosotros, ¿dónde vamos a contar el mito de la caverna o lo del yo pienso de Descartes? Tenemos que competir con lo que tienen luego fuera cuando van a casa, ¿no? Esos youtubers, esas influencers, por no hablar de todo el entretenimiento, música, vídeos, etcétera, etcétera. Es una pugna muy desigualada. Y a nosotros nos ven siempre, pero ellos pueden cambiar luego en casa de eso, de comunicadores o de estímulos. Claro, pero yo digo, tiene que estar todo unido, porque habrá factores que dependan de nosotros, factores a nivel más interno, de educación y demás, que yo creo que en las casas se intenta hacer lo mejor posible. Siempre. Yo creo que como padres, madres, tutores, en el caso de que no estén, intentamos hacer lo máximo posible para que tengan eso, que vayan adquiriendo un conocimiento por ellos mismos, hacerlos independientes, autónomos, que sean tolerantes, que sean personas honestas, que sean... Pero a veces pienso tolerancia, honestidad, ética que... Eso tiene poco morbo, se usa poco, como decían. Claro, pero es que está todo relacionado, por eso... ellos, los jóvenes, tienen la culpa, no, al final son la consecuencia. Son la consecuencia de lo que ven en casa, de lo que ven en la sociedad, de lo que estamos ofreciendo en los medios de comunicación, del contenido de programas que, permítanme, pero yo censuraba hoy, si tuviera el poder de hacerlo. Yo he visto en el aula, en clase, que venga, vamos a poner, ya que eran 2 minutos, o estás de guardia, que no es tu grupo y demás, déjanos poner un audio de música, ¿no? Bueno, pues hay unas letras, pero es que ellos son los primeros que no la han escuchado bien. Pero además tienen acceso a un tipo de contenidos que va, como dices, contra los valores de la igualdad, del respeto. Y lo están asumiendo como algo normal, y que eso es lo que a mí me da un poco de miedo. Y está al alcance, lo tienen al alcance. Pero es que muchos ni siquiera han entendido la letra, no se han parado a escucharla realmente, ¿no? Claro, yo luego también entiendo que puede haber familias desestructuradas, que el absentismo escolar también en esos núcleos donde parece que no importe la educación, pues hay mucho que trabajar, pero yo creo que aquí, en este concepto de lo externo, de lo que no depende de nuestra mano, que también entraría a formar parte, la comunicación tiene un papel fundamental. La comunicación de no gritar, la comunicación de ponerte en el lado del otro, de la empatía, el sentido de comunicación en su más amplio término y el hecho de explicar todo tranquilamente, con ejemplos, incluso utilizando sus lenguajes, utilizando sus medios, que claro, ahí cambia todo, ahí cambia la forma de hacer periodismo, cambia la forma de educar, cambia la metodología y nos tenemos que subir a este carro que parece que pasa demasiado rápido. Pero yo digo, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo para intentar, por lo menos que vaya un poquito más lento, ¿no? Ese tren que está pasando por delante de nosotros, si no nos subimos, nos hemos quedado muy atrás y si nos subimos, tenemos que ir avanzando dentro de cada vagón para poder encontrar la sociedad de ahora. La respuesta es clara, hay que seguir intentándolo. Hay que intentar a los más jóvenes hacerles creer que sí, que hay otra verdad distinta a la que están acostumbrados a escuchar. Que las relaciones humanas no son como nos muestran en un programa como Supervivientes o La Isla de las Tentaciones, que hay otro tipo de relaciones entre los seres humanos. Que con los nombres ya, con los nombres ya, estrellita, hashtag. Está difícil porque, claro... Yo me consuelo diciendo que alguna semilla dejamos, algunas semillas sembramos que saldrá en algún momento, ¿no?
Esperemos que sí, que esa semilla esté, la labor de los docentes en ese sentido es importante y de las familias, porque como decía Carmen, cada uno de nosotros en nuestra casa pues es donde empieza esa educación y esa comunicación. Yo creo que aquí en esta mesa ya hemos hablado lo suficiente y me gustaría ahora pues hacer partícipe pues al público para hacer alguna pregunta pues a los expertos y expertas que he dicho que estaban esta tarde con nosotros, mostrar su opinión, abrir otra pregunta, cualquier cosa, es bienvenida. Buenas tardes, me llamo José, no me levanto porque si no se me cae esto. Bueno, hemos hablado de todo, ha sido súper interesante. Ha dicho, bueno, todo, iba a nombrar a Víctor, que me ha gustado mucho su intervención, los demás también. Ya me he dado cuenta que mi vecino ve todos los programas de la tele. Pero yo quería comentaros algo, a ver qué opináis, quiero que me deis a ver vuestro punto de vista. Ya sé que estáis muy puestos con los filósofos. Dijo Maquiavelo que nadie ve lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Entonces, sobre la comunicación, yo veo que tiene muchísima importancia la imagen que tenemos y mucho más hoy en día la comunicación verbal, ¿vale? Si esto lo pasamos a la política, pues yo creo que cuando alguien decide de hacerse político, yo creo que lo escoge según si miente bien o miente mal, ¿vale? Pero ya no es solo eso, porque hemos estado hablando de las verdades y tiene para mí muchísima importancia cómo se expresan, cómo tiene que decir uno en televisión, por ejemplo, una verdad. Por ejemplo, yo ahora voy a decir una verdad, pero por ejemplo lo voy a decir de dos maneras diferentes, para que vosotros veáis lo que quiero decir con este ejemplo, ¿vale? Voy a deciros, lo sentimos mucho, pero no se van a poder subir las pensiones. Claro, la mayoría de la gente aquí ahora ya empezaría, madre mía, no se van a subir las pensiones, estos son no sé qué, estos no sé cuánto, pero claro, ponen al listo de la clase y lo va a decir de otra manera. Y intenta convencernos por esa filosofía, ese arte que tiene de su comunicación verbal y dice, es que no vamos a subir las pensiones para los pensionistas porque van a comprar más, van a comer cosas que no deben y van a morir antes porque resulta de que se van a poner enfermos. Entonces es mejor que no subamos las pensiones. Y entonces a ti te hacen pensar, dices, coño, será verdad. Y empezamos a darle vueltas a la cabeza y claro, decimos, es que este tío, con lo guapo que era, esa presencia que tiene y esa manera de decírmelo, pues me lo tengo que creer. Y me ha estado diciendo una verdad, pero de una manera disfrazada de que yo me la creo. Vamos, a lo mejor muchos de los que estamos aquí no lo creemos, pero está pasando diariamente que cada vez que encendemos el televisor nos estamos creyendo una cosa, al momentito nos dicen otra, al ratillo nos dice otro, y lo que ha dicho Carlos, si abres el teléfono, la misma noticia te la dicen de 5 maneras diferentes. Gracias. Gracias, Elena. No sé si queréis aportar algo. Gracias a ti, José. Yo sí que te voy a hacer un apunte, si me permitís. Bueno, dos. Eres un filósofo, primero, un pensador. Y estas personas a las que se refiere el relato que han aparecido en escena, los sofistas, eran los adversarios de Platón. Eran maestros en el arte de la retórica. La retórica es el arte de convencer a través del discurso. Había uno, un tal Antifonte, que llegaba a la Agora, en Atenas, y era capaz de convencer a todas las personas que le estaban escuchando de una cosa, y cuando ya les tenían convencidos, les decía, ahora os voy a convencer de la contraria. Y en pocos minutos lo lograba. Hasta ahí llegaba su capacidad. ¿Quiénes son los sofistas en nuestro tiempo? Esas personas que nos pueden convencer cada 5 minutos de lo que quieran.
¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenas noches. Y yo solamente quería resaltar una cosa que me parece importante y que ha salido cuando se nos ha hablado del mito de la caverna de Platón. Y es que yo entiendo que para decir la verdad, lo primero que hay que tener claro es que queremos decir la verdad, que estamos convencidos de que hay que decir la verdad. Hay una dimensión ética que creo que en nuestra sociedad está un poco por cultivar, ético-religioso incluso. Los que somos cristianos decimos que hay un mandamiento que dice no dirás falso testimonio ni mentirás, un mandamiento básico. Hoy en día he oído varias veces la idea de que las empresas de comunicación son ante todo negocios. Y a veces lo que interesa a una empresa de comunicación no es tanto decir la verdad cuanto ganar dinero. Entonces, para mí ese es uno de los problemas grandes. El periodista es un apasionado de contar la verdad. Me parece que los periodistas que tengo aquí a mi izquierda estarán de acuerdo conmigo en eso. Un periodista vocacionado es alguien que lucha por la verdad, incluso que a veces se juega la vida por la verdad, etc. Cuando una empresa lo que menos le importa es la verdad y lo que le importa son los resultados económicos, pues aquí tenemos un problema gordo. Esa era lo que quería, mi reflexión de hoy. A ver, gracias por tu reflexión, pues efectivamente, o sea, suscribo palabra por palabra lo que has comentado. ¿Qué ocurre? Yo creo realmente que si tú vas a cualquier facultad de periodismo, verdaderamente ves a gente brillante, ilusionada y que todavía no está intoxicada o contaminada de la realidad que se va a encontrar cuando comience a ejercer la profesión y llegue a un medio de comunicación o llegue a cualquier sitio y tenga jefes y jefes de jefes y jefes de jefes de jefes y haya unas líneas que no puede comentar y haya temas que no puede tratar, haya verdades que debe disfrazar, haya otras que no debe mencionar, por lo tanto no existirán. Entonces, el problema, yo creo, claro, tú comentabas empresas de comunicación, la primero es empresa y lo segundo comunicación. Primero la facturación y después la forma en la que comunicamos. Claro, ¿cuál es el problema de eso? Vale, pues tú dirías, vale, vamos a la libertad de prensa, ¿vale? Siempre ha existido y gracias a Dios espero que siga existiendo. Pero ¿qué ocurre? Que siempre hay alguien que paga. O sea, indudablemente, alguien debe sufragar ese gasto. Otros métodos no son mucho más efectivos, que al final dices, que el Estado sea quien sufraga la información. Al final se termina corrompiendo y transformando la comunicación en propaganda. Me da igual de quién gobierne, me da igual, de uno o de otro. Entonces, el tema es que creo que se debe enaltecer por encima de todo, como antes comentaba Víctor, confiar en los expertos de verdad, confiar en medios de comunicación acreditados que tienen unos códigos deontológicos, unos manuales que deben seguir, que no pueden decir lo que quieran, cuando quieran, como quieran, y que en el caso de que publiquen algo que no es cierto y se demuestre, hay una fe de ratas, hay un comunicado que emiten que dice, lo sentimos, lo publicado en el día no sé qué, no sé cuánto, no era del todo cierto, se ha demostrado. ¿Qué ocurre? Que si la noticia, hay muchos ejemplos sobre fake news, había una fake news muy aséptica, muy graciosa, quiero ser muy breve, una mujer que decía que había adiestrado a sus 65 gatos para poder robar a sus vecinos. Era una mentira, algo intencionado. Bueno, tuvo cientos de miles de likes, de me gustas en las redes sociales. Cuando esto
Después salió un comunicado diciendo que era falso, apenas llegó a 1000 o 2000 seguidores. Quiero decirte, como he comentado antes, es que la verdad, el morbo, es muy atractivo, o sea, la mentira, y a veces la verdad, la pura y cruda realidad, no lo es tanto. Entonces, tenemos que intentar diferenciar información de entretenimiento y de opinión. Vamos a partir de ahí para intentar tener algo más cerca de la verdad, así que se puede. Ay, de la opinión. Ay, sí, me gustaría añadir a lo que ha comentado que es innegable que los medios de comunicación que no son públicos son empresas. Con lo cual las empresas, todo el mundo sabe que no es nada nuevo, que viven de la publicidad. Entonces se deben a intentar ganar lo máximo posible y quizás a veces se deja un poco de lado lo que es la verdad, lo que es verdaderamente importante, ¿no? El hecho de querer hacer más cosas, abrir nuevas secciones, llevar unas redes sociales, salir también a la puerta fría, vender publicidad para ese medio, hace que el periodista ahí vaya reduciendo sus funciones como tal para dedicarse a otras cosas. Y por otra parte ha comentado lo de querer decir la verdad, que es importante querer decir la verdad, y ha habido... yo llevaba 21 años trabajando en una emisora de radio. En diferentes legislaturas a mí me han llamado el concejal X o el asesor de alcaldía X para decirme: ese titular que has puesto o en el cuerpo de la noticia, en este párrafo realmente... Y mi contestación ha sido: si quieres decirme tú otra cosa, viene, me lo cuentas y lo hablamos. Yo no voy a rectificar nada porque me estén llamando. ¿Cómo tienen las santas narices de llamar al periodista para decirle que eso no es? Yo a ti te digo cómo haces tu trabajo. O sea, es que ¿dónde estamos llegando? Y sobre la verdad y la libertad, aquí lo uno con lo de la libertad, ¿libertad para qué? O sea, ¿tenemos libertad los periodistas? ¿Para qué? ¿Para hablar de lo que queramos? No. O sí, pero cuando ya has hablado de lo que había que hablar. ¿Tienes libertad para referirte o para decirle a todo lo que piensas? Pues no. En muchas ocasiones no. Porque también estás recibiendo un dinero a nivel de publicidad de esa institución X y tienes que mantener ahí un equilibrio para que no se agote esa fuente de inversión que por otra parte te entra. Es decir, hablamos de libertad y hablamos de verdad, hablamos de comunicación, pero hay tanto detrás que no debería ser así. Yo creo que son conceptos sanos, ¿no? Son conceptos grandes, son fuertes. Sin embargo, detrás hay mucho. Mucho. Cae una cosa por ahí de repente. Me ha gustado mucho todos los planteamientos que habéis hecho, y yo cuando iba al instituto y daba clase de filosofía, mi profesor de filosofía decía que nos decía a nosotros, yo me lo tomé muy en serio, que su única intención no era que aprendiéramos esos nombres tan raros que había, griegos, latinos y demás, sino que quería que pensáramos, que nos abriéramos interrogantes e intentáramos contestarlo, porque eso era la filosofía. Yo me lo tomé al pie de la letra e intento hacerlo. Y entonces ahí me surgen interrogantes con este tema que habéis hecho, que quiero lanzar. ¿Queremos conocer la verdad? Porque igual estamos más cómodos mirando el fondo de la cabaña, de la caverna y las sombras. ¿Queremos interrogarnos y conocer? Yo no estoy segura de eso. Y por otra parte tengo otra pregunta. Lanzando las generalidades sobre los jóvenes, por ejemplo, que de toda esa pérdida de valores, todo que se dejan llevar por todo, ¿no estaremos tapando o mostrando una minoría y tapando la opinión o la forma de pensar y de aportar de la mayoría? ¿No estaremos bloqueándolos porque, como de todas formas, lo que dicen es se dejan llevar, no tienen educación, no tienen no sé qué? Estamos minusvalorando
parte de las cosas intencionadamente? Yo me lo pregunto. Bueno, pues yo te respondo. Es que yo la última parte no lo he entendido, si lo que has querido decir es que hay más chavales educados, ¿no? Y personitas que lo contrario, has querido decir eso. Claro, yo lo lanzo así porque el sensacionalismo está en todas partes Sí. y es lo que más vende. Y es más sensacionalista decir que están todos colgados del teléfono y no piensan en nada y que todo lo hacen a medias, que decir que tienen una línea de pensamiento y están defendiendo una serie de valores, a lo mejor medioambientales, ecologistas, y están luchando de otra manera que no como nosotros, pero así eso desaparece, porque eso no es morboso. Es morboso el que contesta mal, el que lanza una silla, no sé qué, el que hace... Eso sí es morboso, pero el resto no. ¿Estamos entrando en el juego también con las nuevas generaciones? Pues yo creo que para eso están las cifras y las estadísticas. Es inevitable no hablar de las pantallas, del uso de las pantallas que has comentado tú, cuando desde las federaciones nacionales están alertando que el consumo y abuso de pantallas en menores de, porque cada vez va bajando la edad, está siendo muy importante y que eso le está llevando a bajo rendimiento escolar, a no prestar atención, a un cambio de comportamiento en casa. Es decir, puede ser que nos estemos dejando, no sé si mayoría, minoría o incluso puede estar equilibrado, de los que lo hacen bien. Y ahí la función del periodista también sería decir, la otra mitad de la población no es así. No es así. Por eso la importancia también de la comunicación, decía antes. Pero yo creo que las cifras están sobre la mesa. Y bueno, ellos son profesores y ellos saben lo que pasa dentro de las aulas. Hasta Pero 7 horas al día en edad escolar es el tiempo de consumo de teléfono móvil. 7 horas al día. De media. Hay algunos que llegan a las 11 horas. A ver de dónde sacan el Y tiempo. que pasan la noche jugando. Pasan la noche jugando. Y el problema no es ese, porque vuelvo a lo de antes. Podrían estar utilizándolo para relacionarse, para informarse, para proponer, para construir otro mundo mejor. Pero, ¿para qué lo utilizan? ¿Qué ven en esas pantallas? ¿Qué información reciben? Caer en el tópico de cualquier tiempo pasado fue mejor es muy antiguo, tanto como los griegos que ya lo comentaban. Yo no creo que haya que llegar a eso, pero sí es cierto que hay que alertar un poco de la realidad que vivimos. El problema, del primer tema que tú comentabas, Virtus, de estamos dispuestos a escuchar la verdad. El tema de la posverdad, que al final son mentiras, son verdades a medias, falacias. El problema es que es muy cómodo. Es muy cómodo y además los algoritmos, esto que nos está escuchando, tele, nuestra Siri en casa, nuestro todo, nos mete en una burbuja que no vemos otra cosa. O sea, todas las noticias que leemos refuerzan nuestro pensamiento, nuestra idea. Los titulares que nos aparecen son los que concuerdan con nuestra forma de ser, con nuestra ideología. El problema es que yo creo que como no se puede cambiar, no podemos ir en contra de la realidad, que es que las nuevas tecnologías se imponen, que cada vez se consumen más pantallas, que cada vez más tal. A lo que íbamos antes, y recuperando un poco, lo que tenemos que intentar es que no solo sean dañinas o destructivas, que esas herramientas se focalicen en cosas positivas. No sé cómo, porque al final, pues eso, vende mucho mal lo canalla, lo transgresor, pero es que, vamos a ver, y yo soy de los más jóvenes aquí, los canallas de hace 40 años, como Joaquín Sabina, escribían poesía. Y los ves escribir, y eran unos golfos, pero de manual. Los canallas de hoy en día, es
escriben barbaridades que no deberían estar publicadas o que no las deberían escuchar gente que no tenga la capacidad de saber que se trata de una exageración, de una sátira, de una burla, porque son machistas, porque son misóginas, porque y otras tantas. No ha salido el tema de los verificadores. No sé si sabéis de qué hablamos. En redes como Facebook, del magnate Mark Zuckerberg, antes había unas personas que se encargaban, tenían como cometido revisar todo lo que se publicaba, y si detectaban que algo era falso o era nocivo, lo retiraban, ¿vale? Hace poco tiempo Mark Zuckerberg ha dicho que elimina los verificadores y ha dicho que en pro de que no haya censura, ¿vale? Esto es algo que hizo ya Elon Musk con su red X, la antigua Twitter, hace unos años. Quieren que fluya libremente la información. Hay un documental, lo tengo aquí apuntado, La fábrica del terror, está publicado en redes sociales, que muestra cómo personas que trabajaban en Facebook descubrían cosas que hielan la sangre y les decían a sus superiores: acabo de ver esto, actuad. Y los superiores lo evitaban. ¿Por qué? Volvemos a lo de antes. Porque esas noticias, que eran virales, además que se extendían tremendamente, hacían que hubiera más personas consumiendo su producto, toda la publicidad, etcétera, etcétera. Contra eso es contra lo que hay que luchar. Hemos citado a Elon Musk, a Zuckerberg, ahora parece que Microsoft quiere comprar TikTok. Son amigos de Donald Trump y Donald Trump va a gobernar los Estados Unidos y ya sabemos cómo se la gasta Donald Trump. Con nuestros amigos ya la cosa no sabemos tampoco hacia dónde puede derivar. Vienen los asiáticos pisando de nuevo fuerte, ¿eh? Ya habrán entrado los asiáticos con su nueva inteligencia. Una pequeña apreciación con lo que ha comentado Virtu. ¿Estamos dispuestos a escuchar la verdad? Y yo antes me pregunto, ¿nos beneficia esa verdad? Porque si nos beneficia, yo creo que sí que estamos dispuestos a escucharla. ¿Nos afecta negativamente? Pues a lo mejor prefiero no escucharla. O nos hace actuar, nos obliga a actuar. Por supuesto. Igual si me obliga a actuar, no quiero. Es que a veces, pero la verdad nos obliga a actuar, a posicionarnos. Y eso no me gusta. El sillón es más cómodo. Salir de la caverna. Sí, claro, es un esfuerzo. Salir Claro, de la pero caverna. yo a eso me refiero, que si nos beneficia a nivel individual, no colectivo, a nivel individual, yo sí que la quiero escuchar. Pero si no me afecta a mí de forma positiva, pues seguramente en mi zona de confort esté mejor. Pues no me voy a acostar pensando en lo que me han dicho, lo que he visto, Y prueba tenemos de muchas campañas de ONGs que ¿cuánta gente realmente le hace caso a todo lo que te está diciendo? Y son campañas gratuitas, porque los medios de comunicación a las ONG hay ahí un pacto no escrito que no tienen por qué pagar nada, son ONGs. Y nos llega tanto como algo que nos beneficia a nosotros personalmente, o cerramos los ojos, o no queremos escucharlo. Si nos beneficia, sí. A nivel individual, creo que somos tan egoístas que si nos beneficia a nivel personal, abrimos los ojos, las orejas, la mano, los bolsillos y lo que haga falta. Pero si no va a ser así... Y pues que no cliclemos, no caigamos en ese clickbait que hemos dicho antes, en esta es mi verdad. Bueno, como es mi verdad, su verdad no es verdad porque es un ignorante, que eso que ha salido también aquí a lo largo de la mesa, y que en la medida de lo que podamos contribuyamos todos pues a buscar esa verdad y esa libertad que necesitamos hoy en día. Muchas gracias nuevamente por vuestra presencia, por estar hoy aquí y por haber participado activamente en esta mesa redonda. Por mi parte, nada más que decir. Buenas noches y hasta la próxima.